Por si no se ubicaban, ya los ubicaron en el mapa, ¿no? Ahí en el video, si no sabían dónde estoy. Si se sentía usted perdido, ya sabe dónde está, ¿no? Es un buen recordatorio del inicio de esta congregación, cuando el hermano misionero pastor Nelson Morales llegó a México en el 92 y empezó a fundar una iglesia en el área de Atizapán de Zaragoza. Y al poco tiempo pues, tuvo que cambiar de casa porque ya no cabían en su casa. Y entonces rentó otra casa y esa casa se convirtió en la iglesia. Después esa casa se convirtió en mi casa, pero no muchos lo saben, ¿no? Y después se rentó una casa bodega en México Nuevo. Y les platico eso porque yo sé que varios de los de aquí que permanecen desde ese entonces se fueron agregando a la iglesia en ese camino. Y después, por ahí del 2001, llegamos aquí. Llegamos aquí y lo que empezó en Atizapán, porque éramos la Iglesia Bíblica Bautista Misionera de Atizapán para la atención y salvación de los perdidos. No era todo ese el nombre, ¿no? Pero sí iba más o menos así. De todos modos se quedó así la razón social, pero ahora en Tlalnepantla, porque aunque estamos a 2 cuadras de Atizapán, esto ya es Tlalnepantla. Entonces, la asociación religiosa que nos respalda se llama Iglesia Bíblica Bautista Misionera de Tlalnepantla. AR, ¿no? Asociación Religiosa. SADCB y todo, ¿no? Pero bueno, este proyecto, que dicen, bueno, pero yo veo Siervo Fiel por todos lados. Este proyecto Siervo Fiel inició en 2017, dándole un giro. Muy bien. Recuerdo cuando iniciamos en 2017, este proyecto que como les digo se llama Siervo Fiel. Para empezar, creamos un logo, ¿no? Ese logo ese que es como una cruz así media estilizada, ese es el logo original de Siervo Fiel. ¿Por qué Siervo Fiel? Porque Iglesia Bíblica Bautista Misionera de Tlalnepantla dice muchas cosas, pero no dice qué hacemos aquí o qué queremos ser o para dónde vamos. Y fue una decisión que tomamos respecto a darle un nombre a la iglesia que la identificara, ¿no? Que dijera, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos? Hay quienes se llaman Monte Sión, Monte Abarín, El Esfuerzo, La Fe, La Puerta, El Corral, no sé. Hay muchos nombres que se les pueden poner a la iglesia, ¿no? Pero Siervo Fiel es algo a lo que aspiramos como creyentes en Cristo. Ser un siervo fiel. Encontramos en la palabra de Dios en los evangelios cuando el siervo fiel precisamente es recibido por su Señor y le dice, buen siervo y fiel. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, aspiramos a ser siervos fieles al Señor. Y me recuerdo en ese 2017 tuvimos mucha actividad como iglesia, pudimos participar de diferentes proyectos evangelísticos, hubo incluso un terremoto, pudimos apoyar incluso a socorristas con colchones inflables, aportar para los lugares damnificados con tortas y retortas. Sí, hicimos muchas tortas esa vez. Y fue un año muy, muy bonito. Y después llegó 2018. En 2018, pues tuvimos algún inconveniente en la iglesia y hubo alguna situación con diferentes hermanos que decidieron salir de la iglesia. Y quedamos unos cuantos por acá. ¿Por qué estoy platicándoles esto? Porque el día de hoy vamos a iniciar una serie de predicaciones que tiene que ver con una de las primeras predicaciones que empezamos a dar en este proyecto Siervo Fiel, después de esa fractura, después de esa división, después de esa ruptura. Y dijimos, bueno, ¿quiénes somos como iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Siervo fiel, ¿qué debería ser un siervo fiel? ¿En qué debería estar involucrado? ¿Qué significa ser un siervo fiel?
Y fue precisamente en septiembre de 2018, a unos días de que decidimos continuar este proyecto de iglesia, que compartí esta predicación. ¿Por qué? Porque es muy importante que antes que pensemos en las necesidades que este inmueble tiene como edificio, que tenemos como seres humanos, de tener una silla cómoda, de tener un sistema de audio, etc. Hoy pensaba en eso porque, sin querer, me tocó dirigir el culto, ¿no? Entonces, había un momento en el que pues yo dirigía el culto, yo predicaba, yo tocaba, a lo mejor no había un sistema de sonido tan sofisticado y lo dejábamos ya listo, prendido para que nadie tuviera que estarle metiendo la mano como ahora hacen, ¿no? Y éramos una familia pequeñita. Pero esto nos llevó a entender cuál era nuestra misión como iglesia. ¿Qué es lo que queríamos hacer como iglesia? Y a 7 años de ese entonces, considero conveniente, dado el cambio de audiencia, en ese entonces 20 personas decidimos continuar con el proyecto de iglesia. Y hoy, gracias a Dios, en nuestras filas hay alrededor de 100 personas. Unos más, unos menos. De esos 20, unos se fueron, ya no están. Pero las personas que antes se habían ido, hoy están aquí. Regresaron algunas familias. Y creo que es importante que tengamos una base sólida de qué es lo que creemos, qué es lo que buscamos como iglesia. Tener claro cuál es la configuración que como iglesia queremos tener. Y buscamos que sea, obviamente, el propósito que Dios establece en su palabra para nosotros como iglesia. Bien, con esto que quiero mostrarles lo que es la estructura funcional de la iglesia y cómo se definió desde entonces. Bueno, esta lámina que van a ver data de 2019 aproximadamente. Ok, bueno, espero que la alcancen a ver. Se basa principalmente en 3 bloques y cada uno de ellos incluye las actividades o los ministerios que involucran cada uno de esos bloques. La base, la enseñanza. La Gran Comisión dice, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a vivir como Cristo nos enseñó. Entonces, la base de nuestro trabajo como iglesia es la enseñanza. Aprender la Biblia. ¿Por qué? Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos tener fe si no aprendemos la palabra de Dios. Y no podemos aprender la palabra de Dios si no la leemos y no la oímos. Entonces, en el bloque de enseñanza tenemos estos conceptos. La escuela dominical, cada domingo procuramos que a las 10 de la mañana siempre haya un tiempo de enseñanza donde aprendemos de la Biblia, la vida cristiana, etc. Discipulado, tanto grupal como individual. Culto infantil, hay toda una serie de estudios que ya están previamente definidos y diseñados para que los niños aprendan desde pequeños la palabra de Dios. La predicación, obviamente. Instituto Bíblico. Inauguramos ese edificio como el Instituto Bíblico Nelson Morales en honor de nuestro pastor fundador. Y sí es un instituto bíblico porque ahí enseñamos la Biblia, ¿no? Y hay salones, y hay grupos, y hay maestros, y hay toda la estructura de un instituto. Talleres de evangelismo, talleres de discipulado y el MHD, que es un discipulado para personas que son nuevas en el Evangelio. Después de eso sigue otro bloque. Sin enseñanza, sin Biblia, sin conocimiento, hermanos, no podemos hacer nada más porque no tendremos un fundamento sólido, ni tampoco un propósito por el cual hacerlo. Después está ese bloque que se llama asimilación. ¿Qué es asimilar? Asimilar es integrar, es hacer parte de. Entonces,
asimilación está en dos rubros principalmente, ¿no? Asimilar a las personas que ya integran la comunidad, como nuevos creyentes o creyentes ya de tiempo, ocuparnos de su bienestar, de saber cómo están, atender sus necesidades personales y la atención de nuevos creyentes o nuevos contactos que vienen a las actividades evangelísticas en la iglesia. Eso es asimilación. Entonces hablamos de contacto y seguimiento de nuevos creyentes y visitas, seguimiento y cuidado de los creyentes ya existentes, coordinación de visitas, programación de incentivos y motivación a la iglesia, los tiempos de comunión que tenemos, la coinonía, conferencias, etcétera, que son para los miembros de la iglesia, y obviamente el apoyo a proyectos de misiones. También asimilamos misioneros, los integramos, los cuidamos y también tenemos comunicación con ellos, atendemos necesidades particulares que ellos nos manifiestan. Y hasta arriba tenemos evangelismo, ¿sí? Como pueden ver, partimos de enseñanza, aprender, saber de qué se trata esto. Después de formar parte, ¿de qué? De la iglesia. La iglesia fue idea del Señor. Entonces, ya tenemos iglesia. Ahora, ¿de qué se trata esto? El producto final de esta estructura es que nos enfoquemos en el evangelismo. Evangelismo de campo, calles, buses, plazas, etcétera. Familiar, para eso es el MHD, para grupos pequeños, y enseñarles el evangelio a las personas que quizás nunca han leído la Biblia. Eventos masivos, como escuela bíblica de vacaciones, lo que hacemos a veces en Semana Santa, lo que se hace en Navidad, y etcétera. El evangelismo local, que se hace durante el culto, que se hace en las clases, etcétera. ¿Sí? Esto es lo que les quería transmitir para que entiendan cuál es la idea de la iglesia, de esta iglesia local, que es Siervo Fiel. Pero nada de lo que está allí está fuera del contexto bíblico. Simplemente es una forma de ordenarlo, organizarlo, para darle un sentido a nuestra comunidad. Ciertamente, cada domingo, aquí en la escuela dominical o durante el culto, se predica la palabra de Dios, se enseña, se discipula. La asimilación, ustedes son víctimas de la asimilación, porque muchos de ustedes llegan y dicen, qué bien me recibieron en la iglesia Siervo Fiel. Oye, me gustó, no sé, algo les gustó de aquí, algo les atrapó, y a veces aunque el pastor les dice que se equivocaron de parroquia, siguen aquí, ¿no? Entonces, eso es resultado de la asimilación. El hacerlos sentir en casa, no con un fin proselitista, sino con la finalidad de que se integren a este proyecto. ¿Ok? Este es un llamado a que si usted, como congregante, como miembro de la iglesia, dice, oye, yo no sabía que esa era la estructura en Siervo Fiel, ¿me puedo integrar a uno de esos ministerios? Por supuesto que lo puede hacer. Y ese es el propósito de lo que estamos iniciando hoy. Al final del culto de hoy, yo esperaría algunas manos levantadas para decir, a mí me gustaría participar en enseñanza. A mí me gustaría saber de qué se trata de asimilación y participar de eso. Me considero sociable, pues a lo mejor maestro no soy, ni me gusta tanto salir a predicar, pero yo creo que sí puedo hacerle llamaditas a los hermanos, buscar a los contactos nuevos que nos dejan sus datos en las actividades evangelísticas. O no, sí, yo sí le entro al evangelismo, yo quiero salir y foguearme ahí, ¿no? En las calles y en donde sea necesario. Eso es, hermanos, lo que estamos haciendo. Me van a decir, bueno, en el tiempo que tengo en la iglesia no hemos hecho alguna actividad evangelística. Sí hemos hecho, pero no hemos estado tan enfocados en ello. Porque en el andar del ministerio e identificando las necesidades de la iglesia en particular, detectamos cosas que teníamos que atender. Situaciones de enseñanza que teníamos que homologar el conocimiento, homologar la doctrina. Después dijimos, bueno, ¿cómo vamos a salir a predicar el evangelio
Si la iglesia no está preparada para hacerlo, entonces les damos un taller de evangelismo. Oye, pero ¿y si hay nuevos convertidos, quién los discipula? Ok, tenemos que darles un taller de discipulado, ¿no? Y ya que tienen el taller de evangelismo y el taller de discipulado, resulta que, oye, vamos a evangelizar. No, no puedo, porque es que estoy triste. ¿No? Es que no puedo hablar. Es que hoy no me siento bien. Es que hoy no tengo ánimo. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué pasó? Hay problemas emocionales en la iglesia, ¿no? Hay situaciones que están retardando nuestro crecimiento espiritual, hay situaciones que impiden que nos desarrollemos como cristianos, que no crezcamos espiritualmente, porque no tenemos madurez emocional. Y eso nos estorba para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y entonces vino un discipulado para tener una espiritualidad emocionalmente sana. Todavía falta otro discipulado, ¿no? Que son relaciones emocionalmente sanas, pero es tiempo de que lleguemos a la punta de la pirámide. Es tiempo de que salgamos de aquí y que esa bendición que nosotros estamos recibiendo a través de nuestro Señor la compartamos con otros. Sí creemos en el evangelismo masivo. Sí creemos en el repartir folletos, ¿no? Creemos en el repartir folletos. Creemos en los eventos masivos, pero creemos más en el evangelismo cuerpo a cuerpo. Y esto validado con iglesias, ministerios, tanto eclesiásticos como paraeclesiásticos, con otros pastores de nuestra filosofía o no de nuestra filosofía. Pero el evangelismo masivo normalmente nos ayuda a sembrar, pero no es de donde se recoge el mayor fruto. El mayor fruto se recoge de ustedes, de su actividad evangelística como personas, como vecinos, como familiares de otros a quienes ustedes le acercan el evangelio. Pero entonces surge una preocupación cuando llega alguien y me dice, es que le compartí a toda mi familia, ¿no? Y yo sé, ¿qué le compartiste? No, para saber, ¿no? Pastor, es que ya estoy discipulando a no sé quién. Y me surge otra preocupación, ¿no? ¿Qué le estás enseñando? Y entonces de ahí la necesidad de que tengamos una idea clara de cuál es nuestro propósito como iglesia. ¿Qué necesitamos? ¿Para dónde vamos? Atender lo más importante, que es lo de hasta arriba, sin desatender lo de abajo. Entonces, para ello necesitamos culturizarnos. Somos un pueblo independiente al pueblo en el que estamos insertos. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos mexicanos, pero tenemos doble nacionalidad. Tenemos nuestro pasaporte y nuestra visa del reino de Dios. Y sabemos que es un reino, amén, ¿no? Es un reino aparte. Es un reino aparte y formamos parte de él. Y tenemos una constitución harto diferente a la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y es nuestra constitución, nuestra guía, nuestra fuente de la verdad y donde nuestra fe se asienta. Necesitamos entonces desarrollar una cultura que tiene que ver con nuestra nacionalidad. Y esa cultura es una cultura que evangeliza. Es una cultura que asimila a la manera bíblica. ¿Cuántos pasajes encontramos en la Biblia que nos hablan de la interacción los unos con los otros? Amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, hospedándonos los unos a los otros, consolándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Todo eso tiene que ver con la comunión en la iglesia. Todo eso que está ahí, en ese esquema, tiene que ver con la cultura que nosotros tenemos que desarrollar como una iglesia bíblica, como una iglesia parte del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a tener una serie de predicaciones que van a hablar precisamente acerca de cómo nosotros podemos desarrollar una cultura de evangelismo, porque ese es nuestro propósito final. Si usted lee 2 Corintios 5,
versículo, bueno, vamos ahí, vamos a 2 Corintios 5, vamos a leer desde el 17, porque nos gusta mucho leer que somos nuevas criaturas, aunque no lo parezcamos. El versículo 20 viene a ser el lema de siervo fiel, de alguna manera. Es el versículo lema de nosotros. Pero a partir del 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, Iglesia de Cristo, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y trasladado al idioma actual, dice acá, reconcíliate con Dios. Y la producción de este folleto surge de nuestro taller de evangelismo. O sea, todo va llevando a una congruencia. Este es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es Dios te prospera. Nuestro mensaje no es Dios te ama. Nuestro mensaje no es Dios te sana. Todas esas cosas son ciertas. Pero como embajadores de Cristo y con ese ministerio entregado a nosotros, Iglesia de Cristo, el mensaje es claro. 3 palabras, reconcíliate con Dios. ¿Por qué habría de reconciliarme con Dios? Porque tienes pecado y estás separado de Dios. ¿Y Dios quiere reconciliarme con Él? Sí, porque Él te ama. ¿Me explico? Todo está incluido en esa acción. Reconcíliate con Dios, porque tienes un problema con Dios. Ahora, existen muchas formas de compartir el Evangelio. No vamos a decir que tenemos la verdad absoluta y que ese superfolleto convierte pecadores. No. Es un esfuerzo más por acercar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Pero debemos tener muy claro lo que es el Evangelio, a quién está dirigido, cómo se apropia uno del Evangelio y cómo se vive. Es decir, el Evangelio es una forma de vida, hermanos. No es algo que leemos, creemos y listo. No, es una forma de vida. ¿Y cómo lo vivimos? Si usted busca o anota, por lo menos, Colosenses 1, del 9 al 14, ahí nos dice cómo se vive el Evangelio. Dice, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No faltan las personas que llegan a nuestra iglesia o llegan a nuestra oficina, ¿verdad?, del pastor. Y dicen, bueno, es que yo quiero cambiar, quiero ser una nueva persona, quiero ser mejor. No faltará quien diga, es que yo quiero ser bueno porque antes era malo. Ok, pues vamos a estudiar la Biblia. Te invito a que tengamos un discipulado y yo pueda empezar a enseñarte lo que enseña Cristo. Y no falta quien diga, es que a mí no me gusta leer. Chispas, pues es complicado, ¿no? La Biblia dice que pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y si no leemos las palabras, pues es difícil acercarte a la Biblia hablada. Sí te la puedo acercar porque la tenemos grabada toda, ¿no? Pero qué importante es poderlo ver con nuestros propios ojos, leerlo y decir, Dios me está hablando. Pero hay todo ese tipo de personas, ¿no?, que solitos se ponen trabas. Quieren hacer una cosa, pero no quieren hacerlo primero. Ya vemos quien decimos, quiero la gloria de Jesús allá a la diestra del Padre, pero no quiero pasar por el Getsemaní. No quiero pasar por la cruz, no quiero pasar por el sacrificio. Qué importante es tener la imagen clara. Queremos ser transformados, pero no nos tomamos la píldora de la transformación. Ayer era algo que veíamos en la jornada familiar, buscamos cambios, pero nos quedamos sentados haciendo, es que Dios lo va a hacer. Dios me va a transformar, ¿no? Como cuando estamos esperando la voluntad de Dios y decimos, no, aquí voy a esperar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La verdad es que
el Evangelio se vive. Y dice ahí, agradándole en todo, o sea, haciendo lo que Dios le agrada. ¿Cómo sé lo que le agrada a Dios? Pues conociéndolo. Así, de fácil. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué obra? ¿Qué fruto? Necesitamos leer Juan 15. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos? ¿Y qué es el fruto que le agrada? Y sobre todo dice, creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo podemos conocer si no leemos? Si no recibimos la palabra de Dios, si no la entendemos, ¿cómo podemos crecer? El apóstol Pedro, en ese famoso versículo que citamos muchas veces, ¿no?, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis. ¿Para qué dice? Nadie. Para salvación, ¿no? Entonces, necesitamos entender todo esto, qué es el Evangelio, a quién va dirigido, cómo se apropia usted de él y cómo se vive, para que realmente podamos desarrollar una cultura de acuerdo a la Biblia, una cultura de evangelismo. Necesitamos llegar a la punta de esa torre, a la punta de esa estructura, de esa pirámide, y decir, ok, ya aprendí, ya soy parte de la iglesia, ya soy parte del pueblo de Dios, ya me asimilaron, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Contagiar a otros, llevar el mensaje a otros. ¿Sí? Siendo la iglesia, precisamente la estrategia de Dios para cumplir ese propósito propósito de Dios es igual a la iglesia más evangelio. La iglesia es ese instrumento, hermanos. Cada uno de nosotros somos responsables de cumplir con esa tarea de evangelizar, pero, no, ya nos la complicaste más, ¿no? Ya de por sí evangelio, ¿qué es el evangelio, no? Evangelizar, entonces, evangelizar, ¿qué es? Llevar el evangelio, comerse el evangelio, estudiar el evangelio, ¿no? ¿Qué preparación o cualidades deberíamos tener nosotros para poder ser esos embajadores de Cristo de los que habla 2 de Corintios 5? Precisamente son los temas que vamos a estar desglosando en esta serie de predicaciones. Es de verdad increíble, siempre menciono esto porque a mí me llamó mucho la atención cuando mi esposa me lo platicó, ¿no? Pero muchas personas en el mundo secular suelen compartirnos abiertamente sus creencias, sus fees, sus oraciones mágicas, sus conjuros, sus pociones. De todo nos llega, ¿no? Pruébate esta cremita no sé qué, ¿no? Y traigo mi estampita de San no sé quién. Y mira que este es re milagroso. Y este colguijito me lo trajeron de no sé dónde y no sabes. Trae una piedra magnética de no sé dónde, es más, creo que es kriptonita, ¿no? O sea, es lo máximo. Entonces, mi esposa me comentó de una compañerita del trabajo que le enseñó una imagen de un, vamos a decirlo así, niño sobre una calavera, ¿no? Y le dijo que era la máxima imagen milagrosa que existía. Así, ¿no? Y nosotros estos los traemos en la cartera, los traemos en la mochila y, no, pues sí se ve bien padre tu niño sobre la calavera, ¿no? Y nosotros, no, pues sí, no, pues cada quien sus creencias, ¿no? No, yo te respeto, o sea, tú respeta. Y el versículo clave de esta serie de predicaciones es Romanos 1:16, ¿no? ¿Quién me lo dice de memoria? ¿Y por qué con tanta timidez, hermana? Póngase de pie y compártaselo a sus hermanos, ¿ya ve? ¿Todos te quieren oír? ¿Todos te quieren oír? Ponte de pie. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al Romanos 1:16. Exacto. Qué bonito, ¿no? Gracias, Pita. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y nosotros venimos siendo gentiles, no judíos. Entonces, todos vienen con sus oraciones mágicas, con sus pociones mágicas, con sus macumbas mágicas, y nosotros les decimos, qué padre, ¿no? Y no manifestar abiertamente el evangelio en el que tú crees
¿En qué te convierte? ¿En qué te convierte? Sí, podría ser en un cobarde, en una persona avergonzada de lo que crees. ¿Tú crees que si le dices, es que yo creo en Cristo, ese que murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día? Pues sí, pero a lo mejor no es tan mágico como tu niño sobre la calavera o como tu calabaza esa que pones el 30 de, ¿qué es? ¿Octubre? ¿No? 30 de octubre, Halloween, ¿no? Y no creemos lo que creemos, hermanos. Entonces, yo realmente espero que después de esta tercera ocasión que podemos presentar esta serie de predicaciones, eso cambie en nosotros, hermanos. Cuando hablamos acerca de compartir las cualidades de carácter, una de las cualidades de carácter que ya estudiamos es el denuedo. Después lo buscan ahí en el canal de YouTube. Creo que tiene como 16 vistas esa super predicación. Sí, no tiene las 10,000 que tiene otros predicadores, ¿no? Porque a ustedes no les gusta ver las predicaciones de su iglesia, ¿no? Es la verdad. Ni siquiera saben que existe un canal de YouTube y siempre se pone ahí, ¿no? Pero bueno, igual tampoco se enteraron de la jornada familiar. Pero bueno, esto va dirigido a los que tienen interés en hacer la obra de Cristo, ¿ok? Entonces, el denuedo, así como cuando una vez jugué maratón bíblico y la tarjetita decía, ¿cuál fue el pecado en el jardín del Edén? Y yo dije, pues que Adán y Eva hicieron cositas. Era yo novato, ¿no? Yo no sabía. Y la tarjeta decía, la desobediencia, no dije. Y avanzó la ignorancia, ¿no? Avanzó la ignorancia, ¿sí? Entonces, no queremos que avance la ignorancia, ¿no? No queremos que avance la ignorancia. Y queremos entender lo que es el Evangelio, queremos entender lo que es evangelizar y queremos entender nuestro rol como iglesia en esa comisión tan importante que el Señor nos dejó. Necesitamos tener denuedo. Les comentaba de mi tarjetita esa del maratón porque yo pensaba que denuedo era hablar con fluidez. Sí, yo pensaba que era eso, ¿no? Porque Pablo les decía a la iglesia, ¿no? Oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Y yo en mi ignorancia, otra vez avanzó la ignorancia, ¿no? Pensaba que denuedo era hablar con fluidez. Dije, pues yo también quiero hablar con denuedo, ¿no? Y ser así elocuente como Pablo, ¿no? Pero no. Ahora que estudiamos, ya se me quitó la ignorancia un poquito antes, pero predicamos acerca del denuedo. Y hablábamos de que el denuedo es ese valor, ¿no? Es el coraje, el arrojo, bravery, ¿sí? Para los que nos escuchan en Estados Unidos y otras latitudes. Es ese coraje, ese valor que tenemos para hablar las cosas. Y cuando estudiamos el denuedo, hablábamos de 3 cosas importantes a las que un cristiano no le debe tener miedo. ¿Y saben lo que teníamos en primer lugar? ¿Alguien se acuerda? Hay gente aplicada aquí, de verdad. La muerte. Y decíamos, ¿no? Las palabras de un hermano, Bill Gothard, según recuerdo, que decía, no, él citaba a alguien, más bien no recuerdo a quién estaba citando, pero las personas más peligrosas de todo el planeta son aquellas que no le tienen miedo a la muerte. Y tú, como cristiano, como hijo de Dios, como creyente, deberías ser una de esas personas. Porque para nosotros el morir es Cristo. El morir es ganancia, perdón. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y qué fácil se lee, qué fácil se dice. Los cantos que estábamos cantando, qué hermoso que pudiéramos tener esa convicción de predicar y salir, y la verdad, predicar y orar, ¿no? En la viña del Señor. Pero necesitamos nosotros tener ese denuedo, ese arrojo, esa valentía, esa claridad de que si tú no le predicas el Evangelio a esas personas con las que interactúas, esas personas van a acabar en el infierno. Sí, ese lugar existe, pero es otra de las cosas que nosotros no predicamos. No predicamos el miedo al infierno, porque también hay un evangelio del terror, ¿no? Cree en Cristo porque si no te va a hacer el infierno. A mí me gusta más lo que dice la Biblia, ¿no? Reconcíliate con Dios. Que bueno, que hay un destino para los que no creen en Cristo, y eso sí es cierto, y es el infierno.
Pero no es lo que yo le voy a decir a una persona de primera instancia, ¿no? Ni tampoco le voy a decir, no, no vayas a tu iglesia, estás mal, ¿qué te pasa? Eres un idólatra, ¿cómo puedes hacer esas prácticas? Mi mensaje es sencillo, reconcíliate con Dios. Cree en lo que dice la Biblia. Bautízate como enseñó Cristo. Vive como enseña Cristo. No, pero es que los ovnis y los chinos y... Tú reconcíliate con Dios. Si nosotros llegamos a ese punto de que las personas puedan creer el Evangelio, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en aquel que cree en Cristo como su Salvador, que confía en Él como su Señor. Es lo que dice la Biblia. Efesios 3, 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender la altura, la profundidad, la anchura y todas las dimensiones del amor de Dios. Solo así, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay por qué avergonzarse. Dios es el Dios todopoderoso y Él nos envía. Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, vayan. Y antes de la gran comisión dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿a qué le tienes miedo? Si yo te envío y además voy contigo, ¿por qué temerías? Entonces el día de hoy vamos a asumir algunos conceptos importantes en la Escritura. Afortunadamente a algunos de ustedes esto les suena repetitivo. Qué bueno que ya se lo saben, porque la Biblia dice que si ustedes creen en eso son salvos. Entonces, si vamos a adoptar una cultura de evangelización, necesitamos conocer qué es el Evangelio. La descripción plena de lo que es el Evangelio está en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. Búsquelo porque es muy importante que usted tenga ese conocimiento en su cabeza, en su mente, y que lo asuma en su corazón. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Les declaro el Evangelio. Les digo, ¿qué es el Evangelio? Que os he predicado, el cual también recibisteis. Habla una iglesia cristiana en Corinto que ya había recibido el Evangelio, en el cual también perseveráis. Los corintios vivían el Evangelio, perseveraban en él. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué palabra? El Evangelio que yo les prediqué antes, sois salvos, si no creísteis en vano. Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Qué importante es que tú lo recibas primero para que lo puedas predicar. Si tú no lo entiendes, tú no lo recibes, ¿cómo lo transmitirás a otros? Y esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Eso es el Evangelio? Sí. ¿Y está en la Biblia? Sí. ¿Y aplica para la iglesia neotestamentaria? Sí. ¿Y aplica para nosotros? Sí. Si usted va a una iglesia prima, hermana de nosotros, lo que sea, ¿no?, que lee la Biblia y usted les pregunta sencillamente, ¿qué es el Evangelio? Le van a decir muchas cosas. Le van a decir Jesús, la Biblia, muchas cosas. Pero qué importante es que usted lo sepa de su Biblia. El Evangelio es eso, que Cristo murió, muy importante, por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y el apóstol Pablo, el apóstol de Jesús a los gentiles, sí, a nosotros, nos está diciendo, este es el Evangelio. Si ustedes lo reciben, si ustedes lo creen, si perseveran en él, ustedes son salvos. Eso es el Evangelio. Si se quiere ir al griego, bueno, Evangelio en griego significa, lo hemos oído muchas veces, buenas nuevas, noticia feliz. Ed significa bueno y ángelo, mensaje. Entonces una buena noticia. Es una buena noticia
para nosotros. Ahora, ¿por qué es una buena noticia? Pues porque nos habla de que Cristo hizo un sacrificio por nosotros para que pudiéramos recibir la justificación delante de Dios y recibir la salvación. Cristo murió por nuestros pecados y al resucitar también nos garantiza la vida eterna de la que Cristo mismo habló en Juan 14. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, pues yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a prepararles lugar. Entonces, Juan tiene una revelación tremenda de parte de Dios por ser ese discípulo amado. Tenemos vida eterna en Cristo. Y estas dos declaraciones, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, dice un comentarista bíblico muy famoso que se llama Matthew Henry y que a mí me encanta, dice que la muerte y la resurrección de Jesucristo son los dos hechos sobre los que, como sobre dos robustas y firmísimas columnas, se sostiene el edificio de las verdades evangélicas y la fe de todo el que se salva. ¿Amén? Amén. Perfecto. Ahora, ¿a quién va dirigido el evangelio? No quiero, como yo no me escucho, de repente empiezo a subir la voz, pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? ¿Ahí me escuchan? Arturo, ¿me escuchas? Arturo tiene audífonos, sí me escucha. Muy bien. Entonces, no quiero despertar a Luca, ¿no? ¿A quién está dirigido el evangelio? A todo aquel que cree, a todo el mundo, para que creyendo en él sean salvos de la condenación eterna y vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo. Juan 3:16. Cristo murió por todo el mundo. ¿Sí? Romanos 10 también lo podemos encontrar en Romanos 10. Ahora, muy importante, ¿cómo me apropio el evangelio? Lo puedo leer, me lo puedo memorizar, lo puedo conocer, pero ¿cómo me lo apropio? Les decía yo lo que dice en Efesios 3, vamos a Efesios 3, Corintios, Gálatas, Efesios, adelantito, 2 libros, y vamos a leer desde el 14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿A través de qué? De la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la descripción de la fe también es la certeza de lo que se espera, la convicción no se ve. Y de esta manera podemos no nada más apropiarnos el evangelio, sino también conocer su voluntad y propósito para nuestras vidas. Es personal, esto es individual, no se hereda. Es una decisión que cada uno debemos de tomar de forma individual. Muchas personas creen que por el hecho de que sus hijos nacieron en una familia de padres creyentes, por default, por omisión o por defecto, los hijos también son creyentes. Y puede ser que vayan contigo a la iglesia, puede ser que estudien en una escuela cristiana, puede ser que vayan a un instituto bíblico incluso, pero eso no los hace salvos. Ellos tienen que creer esta verdad, se la tienen que apropiar y sobre todo lo tienen que vivir. Vámonos a ese pasaje que les mencioné en Colosenses 1, del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En este pasaje entendemos que hemos sido trasladados al reino de su Hijo, pero todo esto habla de cómo debemos vivir en el Señor. Andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estás viviendo el Evangelio? Deberíamos estar enfocados en estas actividades. Ahora, empezamos hablando de la iglesia, empezamos hablando de siervo fiel, de sus orígenes, y tenemos que entender cuál es el papel de la iglesia entonces. Sí, ya entendimos el Evangelio, ya entendimos que a través de ello podemos ser salvos, pero ahora existe la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Iglesia es una palabra griega que es eklesia y que básicamente significa los llamados, los convocados, se usa para definir una asamblea, una reunión, eso es la iglesia. Pero aplicada al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, habla de ese grupo de personas que creen en Cristo, ¿no? Habla del pueblo de Dios. Ha sido ese pueblo llamado del pecado a una manera de vivir santa, a una manera de vivir agradable al Señor. Hemos sido, como veíamos, llamados de las tinieblas a la luz, llamados del mundo al reino de Dios, llamados de muerte a vida. Y no es llamado del mundo en un sentido físico, sino en un sentido moral y espiritual. Podemos definir también aquí un par de términos que a veces escuchamos que tienen que ver con lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. En general podemos decir que la iglesia universal es ese conjunto de creyentes precisamente, ¿sí?, de todos los seres humanos que han creído en Cristo como su Salvador y que le reconocen como el Señor de sus vidas y que se identifican también con el propósito de Dios y que viven de acuerdo con lo que Dios enseña y buscan cumplir precisamente ese propósito. En cuanto a la iglesia local, pues podemos definirla como una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto en amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios y ser, ¿qué?, una imagen visible del Evangelio. Y nuestro último fin es dar gloria a Dios. Eso podemos definir como la iglesia local. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia debería hacer para ser una iglesia? Pues nosotros nos reunimos regularmente, ¿para qué? Para cantar, ¿no? Para estudiar la Biblia. ¿Pero qué cantamos? Algo que buscamos en la iglesia es cantar cantos que tienen contenido de la palabra de Dios, que invitan a alabar a Dios, a reconocerle como nuestro Señor, a entender el Evangelio y a amar también la palabra de Dios. Nos reunimos para orar, para dar también, para ayudar al necesitado, para practicar las ordenanzas del bautismo, la Santa Cena y algo muy importante, para el ejercimiento de nuestros dones. Para el ejercimiento de nuestros dones. Es un tema que a mucha gente le preocupa y algunas personas han pedido enseñanza específica acerca de los dones espirituales. Y los dones espirituales, solamente los quiero dejar con eso, se ejercen en la iglesia, hermanos. Los dones espirituales, como nos los dio Cristo, esos dones que nos da el Espíritu Santo, se ejercen en la iglesia. Usted no puede ejercer sus dones en la calle. Los dones se ejercen en la iglesia, son para ministrar al cuerpo de Cristo. Y con eso voy a tener que cerrar hoy porque se me acabó el tiempo. Pero quiero que nos vayamos con esto en la mente. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia desde el punto de vista bíblico? Lo podemos resumir en
la gran comisión. En ese pasaje que entendemos como la gran comisión, que está en Mateo 28, del 18 al 20, búsquelo. Es otro pasaje que también deberíamos tenerlo muy claro en la mente como cristianos conscientes de cuál es nuestro propósito. Mateo 28, del 18 al 20. Podemos resumir entonces que la iglesia es el plan estratégico de Dios para la evangelización. Este plan tiene una misión primordial, es ir a todas las naciones, hacer discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado, incluyendo formar nuevas iglesias. Esto es lo que dice en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A ver, ¿dicen que no me están escuchando? ¿Acaso no me escuchan? ¿No? ¿Ven por qué necesitamos aprender lenguaje de señas? Ya les estaría yo hablando así. ¿Me acerco? ¿Le subo el volumen o qué? ¿Ahí me escuchan un poquito? Ya vamos a terminar, ¿sí? ¿No se escucha? ¿Me escuchas, Karen? ¿No me escuchas? Pero, ¿se está grabando? Ok. Bueno, terminamos con ese pasaje. Busque Mateo 28, del 18 al 20. Ok. Y lo vamos a leer. Sígame ahí nada más. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, vamos a quedarnos con eso para la próxima sesión. Como iglesia, somos ese instrumento que el Señor usa para propagar su evangelio, para propagar el ministerio de la reconciliación. Eso somos nosotros. Y el día de hoy quiero invitarles a que reflexionen en lo que hemos hablado. Y si ustedes no están claros en su conocimiento del evangelio, en haber creído en él y en saberse salvos, vamos a revisarlo la próxima semana porque hoy ya se complicó. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Sí me entendieron la seña, ¿no? Vamos a ponernos de pie y oramos. ¿Ok? Ore ahí en su corazón para dar gracias por el mensaje y que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra y poder aprender, Señor, cuál es tu propósito para esta tu iglesia. Gracias por Jesús, Señor, por su muerte en la cruz, porque fue sepultado y porque resucitó, y gracias a eso podemos tener la salvación, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que tu mayor propósito, Señor, es que participemos y contribuyamos a tu propósito global de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queremos estar allí, Señor, donde tú nos quieras poner para hablar tu evangelio, para compartir tu evangelio, para vivir tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.